Bueno, muy buenos días, jóvenes. Ayer teníamos una serie de conceptos, una serie de componentes sobre lo que corresponde a Hazard. Vimos a través del video corto la descripción de los principios y hoy pues vamos a conocer un poco sobre esos pasos claves para poder implementar, ¿verdad? Hazard. Y esto es muy importante que ustedes lo manejen porque también les va a servir de insumo para su estudio caso. Entonces ya sabemos que mucho de lo que corresponde a las certificaciones que se basan en la construcción y la actualización de Hazard, que ya sabemos que tiene que ver con el manejo de buenas prácticas, es muy importante que sepamos que el plan Hazard en una empresa va a luchar contra esos peligros y riesgos relacionados para los consumidores. Pero en realidad, ¿qué es Hazard? Bueno, el plan Hazard, como actualmente se maneja, es una herramienta de prevención. No es en sí una norma, sino que es un plan de prevención que inició, como les decía yo, en aquella época cuando se hizo el primer viaje, ¿verdad? Por parte de los astronautas en 1960. Entonces la NASA y el ejército consideraron enviar estos hombres al espacio. Y la seguridad de ellos era cómo iban a brindarles alimento. Y obviamente esta empresa Pittsburgh estuvo a cargo del desarrollo de esa herramienta para generar alimento nutritivo con todos esos elementos y porcentajes nutricionales. Entonces vamos a hablar un poquito de esos 12 pasos que tiene que ver con esos 7 principios, ¿verdad? En la primera etapa es muy importante que se debe considerar establecer un equipo. Es así como ustedes se les organizó un equipo, ¿verdad? Para poder desarrollar el estudio caso. Entonces, pero para que se pueda establecer un equipo debe haber un objetivo. Ustedes tenían el objetivo dentro de su estudio caso, resolver un problema. En este caso, en el equipo Hazard se debe desarrollar un objetivo multidisciplinario participativo donde se elige, ¿verdad?, entre 2 a 7 personas que va a ser el equipo Hazard como conocimientos técnicos de calidad, producción y mantenimiento. Nosotros vamos a tener en la fecha del 17 de octubre una charla por parte del equipo de Hazard de Granja Marina. Entonces ustedes van a conocer cómo esta persona es un profesional y también ingeniero en ciencias acuícolas y lo van a ver. Es bien interesante cómo ellos establecen y se aseguran de que el objetivo y las guías de buenas prácticas se lleven a cabo como parte del control. Y son reglas básicas dentro de la seguridad alimentaria dentro de la empresa. Entonces, una vez que se establece el equipo, una vez que se establece el objetivo multidisciplinario y participativo, es necesario describir los productos a los cuales se va a llevar a cabo ese principio hasta el final del proceso. Esos datos son importantes porque debe describir la salud y las características físico-químicas, los tratamientos que se van a aplicar, el acondicionamiento y el embalaje que hemos estado mencionando durante el desarrollo de la clase y además el almacenamiento y distribución. Para ello es muy importante generar fichas del producto, ¿verdad? Ahora, en la etapa 3, ¿cómo ¿cómo podemos conseguir describir ese uso? El propósito es de utilizar que el producto en ese uso, previniendo ese mal uso razonable. Por ejemplo, pueden haber contraindicaciones, no apto para microondas. Puede ser también que el producto lleve algunos componentes que son alérgenos, ¿verdad? También la sensibilidad del consumidor, como les decía, en las instrucciones por parte del producto en sí. Describir el uso es muy importante, que debe de ir en la etiqueta para describir el mismo producto. Describir su proceso. Esta es una etapa muy importante porque es el diagrama, ¿verdad?, de la entrada y la salida del proceso. La entrada es desde el momento
de la siembra, bueno, sería desde que las larvas en laboratorio, luego la siembra, luego la misma producción del mismo, ¿verdad? Y la resección, luego la separación, ¿verdad? Porque se separa el camarón cuando llega al área de proceso. Y luego aquel camarón que no se va a ocupar, ¿verdad? Y a qué destino van a llegar. Entonces, parte de describir el proceso. Luego, en la quinta etapa, es comprobar ese diagrama de fabricación. ¿Verdad? De ahí de describir todo ese proceso, es muy importante verificar in situ durante el proceso de todo lo que es desde el laboratorio, la siembra, el traslado, la recepción, la separación, luego el empaque, antes hubo la detección, la trazabilidad, ¿verdad? Que es todo esto tiene que ver con la trazabilidad, ¿verdad? De la verificación. Voy a ver en este momento si ya escribieron. Muy bien, Darío, excelente. Francis, Corixa, Elizabeth, María José y María Celeste. Voy a hacer una pregunta ahorita para que podamos interactuar y no solo estemos desarrollando la clase, sino que también saber si ustedes me pueden, aquí les voy a poner la pregunta. Sí les voy a escribir, permítanme. Esta es la primera pregunta. A ver si le escriben ahí todos. Ahorita les puse la pregunta. Vamos a seguir. De ahí les voy a poner otra pregunta. Entonces, luego de esto, ustedes pueden ver que la trazabilidad, siempre verificando cada una de las áreas donde va desde el inicio, desde la alarma, su siembra, como les decía, el traslado, la recepción, la separación, la detección y luego el empaque para luego su exportación. Entonces, eso es muy importante. Ahora, hay otros elementos fundamentales que se deben de considerar dentro de la etapa 6 y es lo que mencionábamos en la clase anterior. Por eso quería yo explicarles esos factores o peligros, factores de riesgo o peligros, factores o, o peligros que se pueden presentar. Por ejemplo, los riesgos biológicos, la mayoría son microbiológicos, que pueden ser también alérgenos o síntomas que pueden producirse en las personas. Por ejemplo, hubo un caso en el extranjero, en uno de los países de Europa, que uno de los clientes presentó una alergia en la piel y él adujo que había sido por el consumo del camarón. Uno de las empresas que certifica, pues tuvo que regresar a esta empresa y pedir toda la trazabilidad para saber si en realidad el producto, el camarón, había sido producido para darle esa alergia a esta persona. Entonces, como les puedo decir, los riesgos también biológicos también pueden ser por la piel, ¿verdad? O respiratorios u otros. También hay riesgos físicos que lo habíamos hablado, ¿verdad? Como joya, de operadores de tuercas, también puede ser cigarro. Hay algunos empleados que les gusta fumar mientras están trabajando. Eso no se puede hacer dentro de las áreas de proceso, es prohibidísimo. Entonces, ¿eso por qué? Por las colillas de los cigarros o tornillos, están haciendo reparaciones, tienen que tener mucho cuidado porque puede suceder un accidente o también caer dentro del producto. Los riesgos químicos tienen diferentes orígenes, que pueden ser por los mismos residuos de limpieza, mantenimiento, pesticidas y esto.
Esto es muy importante porque cuando se hacen las áreas de limpieza o fumigación en las áreas de proceso, se tiene que tener un tiempo prudencial de despeje para poder luego iniciar el proceso nuevamente con el producto. Entonces, esto es muy importante porque está muy relacionado con revistas de salud pública y de evoluciones y de quejas. Luego, miren qué interesante siempre en la etapa 6, al analizar los peligros, se ven las puntuaciones de gravedad. Por ejemplo, si es muy escasa o es muy bajo o es posible o es baja. Son como los niveles que se les pueden dar y son matrices que utilizan de salud para poder revisar en las áreas de proceso el posible peligro que se da, ¿verdad? En la clasificación de 1 a 4. Y elevado crítica es el nivel más alto de peligro, ¿verdad? Aquí ustedes pueden ver también las medidas de control de los peligros a reducirlos a un nivel aceptable, ¿verdad? Que puede ser desde refrigerar, cocinar, capacitar al personal, evidentes que pueden tomarse en cuenta posterior o anterior para prever posibles riesgos, tanto de contaminación microbiológica, ¿verdad? El proceso en latas, el proceso microbiológico para denominar la necesidad de ese control. Entonces, tiene que ver mucho con esas medidas de control. Y la etapa 7, antes de que pasemos a la etapa 7, vamos a ver si respondieron. Sí, tienen razón. Es que se le mandé el mensaje directo a una de las compañeras. Disculpen. Ahorita mismo. Sí, tienen razón. Permítanme. Ahorita mismo. Ahora mismo. Ya. Ahí está. ¿Pueden responder todos, por favor? Y voy a enviar otra. Un momentito. No sé si ahora. Gracias, Oliver. Muy amable. No me había fijado y como seguí dando la explicación, se me pasó por ahí. Muy bien. Entonces pueden responder cuál es la empresa. Ya lo habíamos mencionado, ya lo habían visto, y lo escucharon en el video también. Entonces respondan. Vamos a seguir. Luego, en la etapa 7, como ustedes pueden observar, aquí los puntos críticos de control, que esto es muy importante, identificar esos puntos críticos de control, tiene que ver con prevenir o eliminar un peligro, ¿verdad? Seguridad alimentaria. No vamos a poder monitorizar todo o supervisar todo, pero es muy importante definir esos peligros o límites críticos que tenemos que tener, definir un sistema de vigilancia y las acciones correctivas. Por eso fue que los puse a hacer el ejercicio de acciones correctivas, porque es bien interesante, podemos tener o sostener un límite crítico, presentar un sistema de vigilancia, pero también tenemos a la par que ir con las acciones correctivas, porque dentro de esas acciones correctivas, obviamente fundamentadas dentro de las decisiones del Códex Alimentario, ¿verdad? Voy a hacer otra pregunta, a ver si ya respondieron esa. No, Solar Food no. No, Darío, está perdido. No, no sé por qué están colocando esos nombres. No sé por qué están colocando. Eso quiere decir que no prestaron atención en el video. Les voy a mostrar. No, la NASA es una entidad internacional que tiene que ver con los viajes estelares. Miren, aquí está, yo la mencioné, Pillsbury. Miren, Pillsbury. Y eso yo lo mencioné en clases también. Bueno, tienen que estar prestando atención porque esa era fácil y esa fue la que iniciamos. Bueno, hay otro elemento importante que le voy a hacer la pregunta. A ver, espero que esta vez sí la conteste.
Vamos a ponerla, a ver si. Vamos a hacer la pregunta ahorita. ¿Sí o no? Ahí está la pregunta para todos. Seguimos. Vamos a ver si están prestando atención. Entonces, fíjense bien que en la etapa 6, analizar los peligros, establecer las medidas de control. Estas medidas de control están destinadas a reducirlos. Si una acción correctiva es para corregir lo que ya sucedió, lo que ya aconteció, ¿verdad? Para mejor. Pero la medida de control es para que esa acción destinada a eliminar o reducirlos previamente. O sea que son medidas preventivas, ¿verdad? Son medidas preventivas. Y esto es lo que nos hace, porque una acción correctiva es sobre lo que ya aconteció, mientras que las medidas de control es preventiva, ¿verdad? Luego, siempre dentro de la etapa 7 que habíamos hablado, el límite crítico, el sistema de vigilancia y las acciones correctivas. Bueno, dentro de la etapa 7 es bien interesante porque esta identificación de los puntos críticos de control tenemos que fundamentarlo, como les decía, según el Codex Alimentarius, ¿verdad? Un punto crítico, punto que requiere una vigilancia. Esta medida preventiva no es suficiente, hay que ir más lejos. No todos los peligros deben ser seleccionados, ¿verdad? Así evitaremos sobrecargarnos con controles innecesarios. Entonces, los peligros significativos que no son identificados como puntos críticos se definen como programas de prerequisito operativo. Esto es muy importante porque es como una manera de prevenir para el peligro identificado. Si esa etapa fue planificada específicamente para eliminar o reducir esos niveles aceptados. Modificar también puede ser la etapa o el proceso de lo que esté aconteciendo para evitarlo. La contaminación con el peligro podría llegar a niveles inaceptables. Entonces hay que ir viendo todos estos aspectos para que llegue a ser a feliz término, ¿verdad? Donde la etapa posterior que elimine esos peligros reduzca esos mismos niveles aceptables. Donde se permite, donde puede ser permitido, ¿verdad? El punto crítico de control. Establecer esos límites, ¿verdad? Tiene que ver con los parámetros a controlar, tanto la temperatura, el índice, el pH, el límite crítico, y definir todos esos límites críticos, ¿verdad? Como buenas prácticas. Entonces vamos a hacer la siguiente pregunta, a ver. Ahí les decía que si es un riesgo físico los alérgenos. Ajá, solo María Celeste, Orixa, muy bien, Oliver, muy bien. Bueno, ahora tengo otra pregunta. A ver si pueden responder porque hace poquito lo vimos. ¿Será que las medidas de control es una acción correctiva? A ver si responden. Vamos, antes de que pasemos a explicar el resto, respondan. Muchas de las preguntas de verdadero y falso en el examen son esas, son de análisis, porque ustedes tienen que ir captando lo que su profesora va explicando y lo que hace énfasis. Tienen que ir prestando atención, tienen que estar enfocados.
A ver. Ujú. Vamos, los demás. Muy bien. O sea que Francis, no me envíen las respuestas directas, mándelas ahí al grupo, por favor, porque si no me pone como que me envía a mí y entonces después yo no les puedo escribir, sino que le mando directo a usted, por eso fue la confusión. Muy bien, así es, no. Entonces, como pueden ver, ya sabemos que la medida de control es una prevención. La acción correctiva es cuando ya ocurrió el problema y tenemos que resolverlo, ¿verdad? Ya sucedió, entonces, ¿qué vamos a hacer para que esto no vuelva a ocurrir? Mientras que las medidas de control tienen que ver con prevención. Puede ser en preguntas de examen, ¿verdad? Verdadero y falso, ¿verdad? Tienen que tenerlo bien claro. Entonces, sigamos. Vamos a seguir preguntando. Así están presentes. Entonces, solo Darío no me está contestando. Entonces, etapa 8. Ahorita entró un iPhone. Vamos a ver quién entró. Pongan su nombre allí para poderlos identificar. Entonces, muy bien. En la etapa 8, que es el límite crítico, separa lo que va a ser aceptable y lo que no va a ser aceptable. Por ejemplo, en el mercado de Japón se permiten ciertas características de cabezado, sin cola. Entonces, eso es lo aceptable. Lo inaceptable sería que lleve con cola, por decir algo. Entonces, o lo inaceptable puede ser que no vaya con la temperatura que ellos exigen, ¿verdad? En el cocido. Entonces, esos límites también lo especifica el cliente, ¿verdad? Como críticos y de buenas prácticas también. Mientras que la etapa 9 tiene que ver con crear todo ese sistema de vigilancia de los peligros significativos. Interesante porque aquí, aquí hay existe una gran responsabilidad, ¿verdad? Dentro de quién va a ser responsable, cómo van a realizarse la vigilancia, cuál es el resultado de esa vigilancia, quiénes están realizando esa vigilancia y quiénes están identificados para desarrollar esa capacitación para ello. Entonces, básicamente todo esto que crea el sistema de vigilancia a los peligros significativos es una definición misma del sistema, ¿verdad? Vamos a ver, me entró un iPhone. ¿El iPhone quién es? Puede escribir su nombre completo o cambiar el nombre ahí del iPhone para saber, porque tengo ahorita en pantalla a Corixa, a Darío, a Francis, a María Celeste, a María José y a Oliver, pero el iPhone no sé quién es. ¿El iPhone puede colocar su nombre, por favor, dentro del chat para que podamos identificar quién es? ¿Me escucha? iPhone, que no sé el nombre. Ah, Ivania, qué bien, Ivania. Tal vez sí puede colocar ahí su nombre en iPhone para que automáticamente sepamos quién es usted. Muy bien, Ivania. Vamos a seguir, Ivania. Ya habíamos iniciado con las explicaciones anteriores. Ayer no llegó, ¿verdad, Ivania? ¿Me escuchó? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, en la etapa 10 de establecer esas acciones correctivas, como volver ese buen funcionamiento y restaurar el control de hacer, ¿verdad?, el producto en cuestión. Entonces también tenemos que ver que estas medidas correctivas son de efecto inmediato. Una vez que sucede el problema, pues nosotros tenemos que restablecer el control para que esto no vuelva a ocurrir, porque ya sucedió, entonces tenemos que buscar la no conformidad de esto. Y esa medida correctiva debe describirse dentro del documento porque les voy a decir, todo lo que se hace dentro de un proceso de certificación o plan HACCP
o de cualquier certificación que se tenga, se tiene que documentar. Todo lleva registro de todas las fallas o de los problemas que se presentan. Y así debe ser descrito la medida correctiva. Esté responsable de registrar cuándo y cómo se aplica la corrección en la naturaleza causada por el problema, cantidad de producto afectado. Es interesante porque ustedes ven que estas medidas de prevención hay que poner en marcha también medidas correctivas, como les decía. Por eso no son iguales. Una es prevenir y otra es una medida correctiva sobre la acción de que ya aconteció. Muy bien, entonces vamos a hacer otra pregunta. Ajá, sí, está bien, Ivania, muy bien. Entonces, vamos a ver aquí otra preguntita que está relacionada con lo que hablamos ayer, un poco de la clase, pero ahorita solo lo voy a enfocar con lo que hemos estado explicando. Entonces, pero esta vez sí quiero que todos participen, Darío, Ivania, ¿verdad? Porque han respondido solo María Celeste, Francis con la segunda pregunta, que creo que fue. Darío también contestó. Después María José. Muy bien. Corixa y Oliver. Está bien, excelente. Entonces vamos a hacer otra consultita rápida. A ver si pueden responder todos en este momento. Les doy 2 minutos para que respondan mientras proseguimos con la etapa última para hacer el cierre. ¿Qué entendemos por límites de control? No lo tienen que poner textual, lo que ustedes entienden. Muy bien. Mientras colocan, ya les di el tiempito, entonces vamos a hacer un poco el cierre de la etapa 11, que hay que verificar que todo este sistema, ¿verdad?, esté muy alineado, ¿verdad?, con los reclamos que se pueden suscitar por el cliente, con las no conformidades, con las auditorías externas e internas. Es muy importante llevar a cabo esa revisión de hazard, como los cambios que se pueden suceder dentro del proceso. Y sobre todo que este plan, sobre todo, sea eficaz. A menudo estas revisiones y actualizaciones pueden ser no esporádicas, deben de ser constantes para ver el buen funcionamiento de la verificación. Y obviamente, en la etapa 12 tiene que ver con redactar el documento hazard, los planes de limpieza, de desinfección, los registros de temperatura, los procedimientos, y eso va conforme para cada área. Cada área debe de crear su propio plan y el equipo debe de estar asegurando que lo lleven a cabo las áreas, no solamente como registro, sino que lo lleven a cabo en sus accionarios. Y los análisis de peligro, ¿verdad?, que deben de hacerse en un archivo de Excel, la puntuación de riesgo, como lo vimos allá con los valores de 1 a 4, de control y justificación. Entonces, es muy importante que cada una de estas etapas, que son los pasos para llevar el plan hazard, se lleven a cabalidad. Vamos a parar aquí.